Juan Sebastián, Juan Carlos, Stephanie, Ingrid, gracias por conectarse. Bueno, apreciados estudiantes, en este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces les agradezco si me pueden confirmar si están viendo mi presentación en este momento. Listo, ¿me pueden confirmar por favor si están viendo mi presentación? Sí, señora. Listo, bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por asistir a esta segunda webconferencia del paso 3 del curso de Química Analítica e Instrumental, que pues bueno, como ustedes saben, ya llevamos aproximadamente una semana, un poco más de una semana de avance de esta actividad. Y bueno, pues el objetivo de nuestra webconferencia del día de hoy, pues es básicamente centrarnos en los métodos instrumentales y de separación que ustedes pueden elegir para esta unidad, que consiste o es básicamente el tema principal de la fase colaborativa, poder escoger una técnica analítica, instrumental o de separación para darle tratamiento a la muestra alimenticia que ustedes han elegido y por tanto detectar algún analito. Y asimismo nos enfocaremos en un ejercicio modelo de la fase individual, que si bien ustedes espero ya hayan escogido el conjunto de ejercicios que van a trabajar, tenemos particularmente un ejercicio matemático que tiene que ver con un problema de espectrometría de absorción molecular UV visible, donde debemos desarrollar pues una serie de pasos para detectar la concentración de un analito en una muestra más específicamente de alimento. Entonces vamos a hacer un ejercicio individual, pues en este espacio que tenemos hoy para nuestra webconferencia. Bueno, no sobra recordarles que para la siguiente semana, pues vamos a dar inicio a nuestros CIPAS. La programación les estará siendo compartida en los próximos días. Vamos a tener dos encuentros CIPAS, el 14 y el 21 de noviembre. El tutor Carlos Posada, para aquellos estudiantes que tengan por tutora el profesor Carlos, el día 14 de noviembre, pues él estará realizando sus CIPAS en el horario de 6 a 7 para atender dudas generales de la actividad. Asimismo, desde mi rol les brindaré un CIPAS, un último CIPAS, esa última semana de la actividad, como para que podamos ir consolidando dudas respecto al documento. Se espera que en esa última semana pues ya tengamos un avance significativo que se pueda revisar a través del CIPAS. Entonces, bueno, en nuestra primera webconferencia tuvimos una explicación general de la actividad, en qué consistían las fases colaborativa e individual, cuáles eran los entregables que se debían generar por cada una de las etapas. Entonces, pues bueno, para mayor información de la dinámica de la fase colaborativa e individual, pues ustedes pueden acudir a esa primera webconferencia, cuya grabación pues ya ha sido compartida a través de los foros, correos del curso, también en las últimas noticias del curso y por supuesto en nuestro grupo de Teams. Entonces, bueno, pues hoy nos enfocaremos en esos métodos analíticos instrumentales y de separación que ustedes pueden elegir. Bueno, aquí me gustaría de pronto que a través del chat ustedes me comentaran si ya eligieron algún método de análisis para esta unidad. Dentro de los métodos de análisis tenemos instrumentales y de separación, de los cuales ya vamos a hablar, pero me gustaría conocer si alguno de los que está aquí presente en la web ya eligió algún método. Bueno, vamos a revisar mientras ustedes me comparten quizás su opinión en el chat. No sobra recordarles también que esta actividad finaliza el martes 26 de noviembre. Todavía pues nos queda una buena, pues aproximadamente 3 semanitas, 2 semanas largas, ¿sí? Nos quedan 2 semanitas largas para que podamos desarrollar esta actividad, entonces tenemos suficiente tiempo. Si hasta ahora están comenzando, ya saben, hay que descargar la guía de actividades y el anexo de entrega, donde se consolida el trabajo y en la medida de lo posible ir presentando avances utilizando este anexo. Y bueno, pues también la participación en los foros
que están dispuestos para esta actividad, pues es muy importante que ustedes participen allí en los foros. Bueno, por aquí Carol nos pregunta, ¿se puede usar el mismo método del laboratorio? Carol, ¿te refieres a qué método en específico me puedes decir? No sé si te refieres a alguna de las técnicas empleadas en el componente práctico. Cuéntame, como para tener una mayor idea. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, claro, claro, te escucho perfecto, Carol. Bueno, pues es que en la segunda práctica del laboratorio, pues utilizamos, o sea, sacamos como la cuarta práctica y en esa pues se hizo la determinación de hierro. Entonces, ¿Sí? pues yo quería saber si yo puedo hacer lo mismo como con el que me tocó. Yo tengo plomo, identificación de plomo en carne de vacuno, porcino y ovino. Ok. Entonces no sé si pueda utilizar como lo mismo que yo vi allá, porque me pareció que es, pues la La técnica es... detección de hierro, ¿sí? O sea, quisieras Ujú. determinar hierro, por ejemplo, en estas carnes por En este caso potenciometría. sería plomo. Ujú. Ok, bueno, tienes que revisar porque si bien la técnica de potenciometría que se desarrolló en el laboratorio permite la determinación de hierro, tendrías que revisar si mediante esta técnica potenciométrica se puede determinar plomo. Bueno, porque en ese caso, pues la reacción química que se llevaría a cabo por potenciometría sería diferente a la que tú realizaste en el laboratorio. Entonces tendrías que adaptar el procedimiento siempre y cuando puedas encontrar en la literatura una aplicación potenciométrica en carnes para la determinación de plomo, porque si te das cuenta en el laboratorio, la técnica aplicada ya está plenamente establecida para hierro, pero es específica para hierro en sulfato de hierro, que es un suplemento de este elemento, de este metal. ¿Sí? No sé si me hago entender, Carla. Bueno, profe, ya ahora sí ya entendí. Sí, Entonces Carla. tengo que buscar como mi manera. Exactamente, o sea, la idea, ahorita yo te voy a hablar un poquito de las técnicas que puedes emplear, dentro de las cuales también está la potenciometría, pero si vas a trabajar específicamente con plomo, estoy segura que vas a conseguir buena información con la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Absorción atómica es una técnica que se emplea ampliamente para metales pesados y que te serviría para plomo en carnes. Y pues con seguridad ya en la literatura, pues hay procedimientos para esa detección. Y potenciometría podría ser una opción siempre y cuando revises en la literatura si esa técnica sirve para plomo. Esa es la idea. Es básicamente como para orientar un poquito tu pregunta. ¿Listo, Caro? Vale, profe, gracias. Listo, dale. Igualmente iremos revisando a lo largo de esta webconferencia que tenemos pues todavía un espacio de hora y 20 más o menos para poder ir revisando esos métodos y que de pronto pues si ustedes no han hecho la elección del método pues de aquí surja una idea para que puedan empezar a revisar esas metodologías para sus analitos y alimentos. Listo, perfecto, Luis Eduardo. Tú me dices que en la búsqueda de información sobre calcio en leche has encontrado sobre el método de absorción atómica. Muy bien, esa es una muy buena elección. Imagino, Luis Eduardo, y por lo que veo vas a seguir trabajando con el mismo analito y alimento que has venido seleccionando en unidades anteriores, que eso pues también es posible, seguir trabajando con el mismo analito y alimento y pues a partir de allí buscar una técnica analítica instrumental o de separación. Ya les voy a hablar acerca de estas técnicas. Entonces recuerden que la primera etapa de las cuatro etapas que componen la fase colaborativa tiene que ver con la selección del problema analítico, es decir, tienen que seleccionar analito y alimento como lo hemos venido haciendo en las unidades anteriores. Pueden elegir el mismo analito alimento de la unidad anterior o si ustedes consideran pertinente en grupo, hacer un cambio, pero la idea es que se pongan de acuerdo como grupo para que desde el inicio todos trabajen el mismo analito y alimento. Es la idea.
A partir de ello, ustedes van a identificar una técnica de instrumental o de separación para la determinación de ese analito. Les comparto un ejemplo sencillo, hipotético, nadie lo ha elegido, pero es un ejemplo que les traigo aquí, que lo compartimos en la web anterior. Por ejemplo, un grupo de estudiantes quiere determinar carbohidratos en tortillas de maíz, pero esa determinación quiere realizarla por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que es una de las técnicas analíticas de esta unidad. Es una técnica instrumental. Entonces, esa podría ser una elección del problema analítico para esa etapa 1 de la actividad. El consolidado de esta etapa 1, y eso lo mencionamos en detalle en la web conferencia anterior, solo quise traerles esto como contexto de lo que voy a abordar ahora. Ustedes tienen una tablita donde colocan el analito y el alimento y tienen la tabla 1 del anexo donde ustedes colocan el método instrumental que van a trabajar y cada integrante del grupo hace una breve descripción de los fundamentos de ese método. Por supuesto, anexando al menos una referencia consultada para esos fundamentos. Entonces, en eso consiste esta primera parte, en elegir ese método instrumental. Por supuesto, de la elección de ese método instrumental se derivan las siguientes etapas, porque ustedes tienen que, así como lo hicimos en el paso 2, definir un procedimiento que se puede llevar a cabo en el laboratorio para determinar ese analito en el alimento y pues la detección del analito tendría que hacerse bajo la técnica escogida. Ese procedimiento lo vamos a traducir en un esquema, ese esquema se va a desarrollar de forma grupal y esto pues se va a consolidar en la tabla 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ese es como el contexto inicial y con lo que quiero comenzar para poderles hablar de estos métodos que vamos a trabajar. Nosotros a la fecha ya hemos abordado los métodos químicos de análisis que hacen parte de la química analítica instrumental. Ya hemos abordado métodos volumétricos y gravimétricos en la unidad anterior, para la cual esperamos que mañana ya todos los estudiantes puedan contar con su calificación. Nos encontramos en periodo de evaluación del paso 2, entonces el día de mañana ya ustedes van a poder encontrar la retroalimentación en el entorno de evaluación. Les pedimos estar muy atentos esta semana porque cualquier novedad, pues vamos a estar revisándola toda vez que ustedes ya conozcan su calificación. Entonces, hemos abordado estos dos métodos. Para esta unidad, en donde estamos trabajando los métodos instrumentales y de separación, porque así lleva por nombre nuestra unidad, vamos a abordar métodos ópticos, electroquímicos y cromatográficos, indispensables para la medición, cuantificación e identificación de analitos. ¿Y qué métodos tenemos aquí? Dentro de los métodos ópticos que utilizan algún instrumento o equipo de medida, vamos a tener, por ejemplo, las espectrometrías, donde se encuentran UV visible, se encuentra infrarrojo, tenemos la absorción atómica, la espectrometría de masas, principalmente dentro de estas técnicas. Hay otras adicionales, pero estas son las principales. Tenemos los métodos electroquímicos, que es muy parecido pues a la pregunta que me hacía Carol hace un momento. Ella pues quería retomar la potenciometría como parte de la detección de su analito. Está la potenciometría dentro de estos métodos que nos permite medir el potencial de hidrógeno de la muestra y a partir de ello pues llevar a cabo una reacción química para la detección de ese analito, haciendo un seguimiento de los cambios en esa reacción. Y tenemos la conductimetría, que permite determinar pues, la conductividad eléctrica dentro de un sistema para poder determinar un analito de acuerdo a esa conductimetría. Y tenemos los métodos cromatográficos, que también son conocidos como métodos de separación, porque podemos trabajar muestras y a partir de ellas separarlas en sus componentes. Tenemos, por ejemplo, la cromatografía de líquidos, conocida como HPLC, ya vamos a hablar un poquito de esta. Tenemos la cromatografía de gases, donde se lleva a cabo el tratamiento de una muestra líquida que pasa por un detector a alta temperatura y se convierte en un gas, y ese gas es analizado. Y tenemos otros tipos de cromatografía que son la de placa y columna, que también pues permiten la separación de los componentes en una muestra. Entonces, básicamente, estas que están aquí encerraditas en este cuadrito son las técnicas en las que nos estamos enfocando para esta unidad, para que ustedes lo tengan presente. Aquí les dejo una lista de esas técnicas. Si ustedes quieren de pronto tomar un pantallazo,
tenemos toda esta galería de técnicas y ya vamos a ver para qué funcionan, para qué sirven y si se pueden adaptar al analito que ustedes han escogido. Listo, perfecto. Bueno, yo reviso aquí en el chat. Creo que de momento pues no tenemos más preguntas. Buenas noches, Vicente. Gracias por la información. Veo que ya escogiste la espectrometría de absorción atómica. Muy bien, perfecto. Y continúan con el mismo analito de alimento. Muy bien. Entonces, bueno, parte de los ejercicios individuales están ligados a una técnica que ustedes van a utilizar en el componente práctico del curso. La última sesión, que está compuesta por dos prácticas, están asociadas a esta técnica conocida como espectrometría por ultravioleta visible, ¿sí? Es por absorción molecular ultravioleta visible, también conocida como UV-Vis. Es una técnica ampliamente utilizada y que con seguridad ustedes, pues en el campo de los alimentos, pues van a tener que conocer esta técnica en algún momento. Entonces, esta espectrometría por absorción molecular UV visible tiene un elemento fundamental y es el espectro electromagnético. En el espectro electromagnético, pues nosotros tenemos diferentes regiones que van de una longitud de onda relativamente baja hasta una longitud de onda relativamente alta y vamos a tener pues diferentes regiones dentro de ese espectro, como por ejemplo los rayos gamma, los rayos X, que tienen una menor longitud de onda. Tenemos también la radiación ultravioleta, la visible, que es en la que nos vamos a enfocar en este momento para hablar de esta técnica de absorción molecular. Tenemos el infrarrojo, el microondas y las radiofrecuencias. Entonces, en esta región del espectro, nosotros podemos tener una gran cantidad de especies inorgánicas, orgánicas y biológicas que son capaces de absorber este tipo de radiación. Y si absorben este tipo de radiación, pues podemos hacer una cuantificación de esas muestras dependiendo la técnica que estemos trabajando. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en una región muy específica del espectro electromagnético para poder abordar esta técnica de espectrometría por absorción molecular UV-Vis. Esa región va de aproximadamente, digamos, 100 nanómetros hasta los 780 nanómetros. Aquí tenemos tanto la región del ultravioleta como la región del visible. Esta región del ultravioleta seguramente es familiar para ustedes porque, por ejemplo, nosotros pues nos aplicamos bloqueadores solares para prevenirnos del impacto de esta radiación ultravioleta que tiende a ser nociva. De hecho, esta radiación ultravioleta tiene dos tipos de longitud de onda. La longitud de onda más corta es la más nociva, la más peligrosa, la que tiende a ser cancerígena. Cuando tenemos contacto con esa radiación, pues realmente es aquí donde hay problemas. Tenemos una radiación ultravioleta con una longitud de onda un poco más amplia, que es la que permite de alguna manera también el calor en el planeta Tierra. Cuando incide en el planeta Tierra, pues esa radiación es necesaria. Sin embargo, pues la idea o el objetivo es prevenirnos de este tipo de radiación mediante los bloqueadores solares. Y tenemos también la radiación del espectro visible, que hace parte de este tipo de absorción molecular que va de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este principio del espectro electromagnético, encontramos que hay muestras de alimentos que tienen analitos que pueden absorber este tipo de radiación. O sea, podemos tener muestras que pueden absorber radiación en la región ultravioleta visible. Este esquema que ustedes ven aquí, pues básicamente resumen el funcionamiento del equipo ultravioleta visible que ustedes pues van a conocer en sus laboratorios cuando tengan la práctica número 3. Estos equipos pues tienen la oportunidad de colocar una serie de muestras en celdas como estas cubeticas que vemos aquí. Y estas celdas pues que se colocan de forma organizada dentro del equipo pues van a tener una incidencia de la radiación ultravioleta al interior del equipo para poder determinar
la absorbancia o la cantidad de radiación absorbida. Ese es el valor que nos va a generar este equipo referente a esas muestras. Para poder hacer la lectura, lo que hace este equipo es, tiene una fuente de luz que tiene diferentes longitudes de onda de acuerdo con el espectro electromagnético. Esta radiación pues se compone de unos bombillos o de unas puentes de wolframio y deuterio que pues también emiten radiación en la región del visible y ultravioleta. Estas pues pasan por un selector de longitud de onda para tener entonces una radiación monocromática específica para esa región del ultravioleta visible y pasan a través de la muestra. Nosotros colocamos una cubetica ya dentro del equipo y esa radiación ultravioleta visible pasa a través de la muestra y parte de esa radiación es absorbida, ¿sí? Y pues es esa absorbancia o esa cantidad de radiación absorbida la que va a detectar el equipo. El equipo tiene un detector que mide la cantidad de esa radiación absorbida y es el valor que nos va a generar en el equipo durante su procesamiento de datos. De tal manera que vamos a contar con un valor muy específico de absorbancia para cada una de las muestras que estemos analizando. ¿Para qué tipo de muestras o específicamente qué tipo de muestras se pueden determinar con este tipo de espectrometrías? Bueno, pues usualmente lo que se pueden medir son sustancias de tipo orgánico. Si ustedes, por ejemplo, tienen dentro de las moléculas que eligieron proteínas, por ejemplo, los analitos proteicos se pueden analizar muy bien por este tipo de técnicas. Algunos otros compuestos orgánicos, incluso algunos carbohidratos en específico, se pueden analizar por este método. Algunos ácidos, como por ejemplo el ácido ascórbico, que también es un analito presente en jugos de frutas, pueden ser analizados mediante este tipo de técnicas de UV visible. Vamos a ver ahorita una aplicación con un ejercicio que es un ejercicio modelo de la fase individual. Entonces, miren, aquí tenemos el dibujo de la celda que les acabo de mostrar que contiene la muestra. Y cuando la radiación incide a través de la muestra, pues vamos a tener un valor de la potencia de la radiación incidente. Esa potencia de la radiación incidente es igual a la potencia de esa radiación absorbida más la potencia transmitida de esa radiación. Básicamente podemos expresarlo matemáticamente de esta manera. Entonces, la relación entre estos valores, tanto entre la potencia de radiación incidente como la transmitida, puede relacionarse matemáticamente como la transmitancia. La cantidad de radiación transmitida va a ser igual a la potencia transmitida dividido en la potencia de la radiación incidente. A eso se le conoce como la transmitancia. Nosotros también podemos obtener un porcentaje de transmitancia, pues básicamente tomando este factor y multiplicándolo por 100. El equipo, si bien nos puede generar una transmitancia, también nos puede generar la absorbancia, como lo hemos mencionado previamente. Y ya matemáticamente hablando, esa absorbancia matemáticamente va a ser igual al menos logaritmo de la transmitancia, aquí relacionamos la transmitancia, o básicamente lo que es lo mismo, logaritmo de la potencia de radiación incidente dividida en la potencia transmitida. Eso al final lo podemos traducir en la siguiente expresión, donde la absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de la transmitancia. Es otra forma matemática de expresar este valor. Quiere decir que si nosotros tenemos el porcentaje de transmitancia generado por el equipo, por ahí tenemos unos ejercicios en la fase individual donde algunos estudiantes les dan porcentaje de transmitancia, podemos convertirlos a absorbancia expresando, utilizando esta expresión matemática. ¿Listo? Eso es muy importante, sobre todo en esta técnica se emplea ampliamente la absorbancia. Y bueno, ¿por qué es tan importante la absorbancia? Esta absorbancia se puede estudiar mediante una ley que se llama la ley de Lambert-Beer, que es muy importante en el campo de la espectrometría UV visible. Y esa absorbancia en esta ley de Lambert-Beer, pues básicamente lo que va a relacionar es la constante de absortividad
esa constante de absortividad es básicamente una constante de proporcionalidad, ya tiene un valor específico llamada absortividad y expresa esa capacidad o poder de absorción de una sustancia. Eso me define o me indica la constante de absortividad. Esto lo multiplico por la longitud del medio que ha recorrido pues esa radiación ultravioleta y lo multiplico a su vez por la concentración de la especie absorbente. Entonces, bueno, pues esta es conocida como la ley de Lambert-Beer y básicamente pues esta ley me lleva a un análisis gráfico de esas absorbancias. Nosotros a nivel de laboratorio lo que podemos hacer con el equipo es obtener las absorbancias de las diferentes muestras que estamos analizando. ¿Qué pasa? Para poder hacer el análisis de la concentración de una sustancia en específico en una muestra de alimentos, es necesario que nosotros desarrollemos una curva de calibración. Si, por ejemplo, lo que estamos analizando es una proteína, ¿sí? A manera de ejemplo, la prolina, en el laboratorio, pues con seguridad debemos contar con ese aminoácido, con el aminoácido prolina puro. De tal manera que si contamos con ese aminoácido, podemos hacer soluciones de concentración conocida, de una concentración menor a una concentración mayor, para poder generar una curva de calibración, una relación lineal entre esas concentraciones. Se preparan las muestras en el laboratorio de menor a mayor concentración que contengan ese aminoácido y lo que hacemos es llevarlas al equipo. Ya cuando las preparamos, las llevamos al equipo de ultravioleta visible y hacemos la lectura de absorbancia. Lo primero que se hace es generar una absorbancia con agua, agua destilada que sería un blanco y que no contiene el analito de interés. Esto para poder empezar desde cero en absorbancia. En principio el equipo me debería generar una absorbancia de cero en el blanco porque no tengo el analito de interés. Entonces, vamos a tener en el eje Y la absorbancia y en el eje X la concentración en diferentes unidades. Para este caso en particular, en esta gráfica, tenemos una concentración micromolar. Y bueno, pues empezamos a tomar las absorbancias de cada una de estas muestras y generamos entonces esa curva de calibración. ¿Qué pasa? Que se conoce la concentración porque hemos sido nosotros básicamente en el laboratorio quienes preparamos estas muestras y podemos contar entonces con una gráfica de absorbancia versus concentración. Esta sería la curva de calibración que por supuesto va a tener una ecuación, que es una ecuación de la recta, y se espera que si tenemos una muestra de análisis, la concentración caiga dentro de esta curva de calibración. O sea, si estamos analizando la proteína en un jugo, por ejemplo, pues esperamos que dentro de esa curva de calibración caiga nuestra muestra para poder determinar mediante esta ecuación de la recta la concentración correspondiente. Ya les voy a compartir un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona esto. Permítanme, yo doy una miradita aquí en el chat a ver cómo estamos aquí. Bueno, buenas noches para quienes se van conectando. Bueno, entonces, chicos, yo aquí les voy a compartir un ejemplo de un procedimiento que incluso pues ustedes pueden ver, porque al final ustedes se van a dar cuenta que toda vez que elijan su técnica analítica, pues ustedes van a tener que desarrollar un procedimiento y ese procedimiento debe permitir la determinación del analito en el alimento. Entonces, si por ejemplo lo que quiero es determinar el aminoácido prolina en jugo de frutas, lo que se hace a nivel de laboratorio es que lo primero que hacemos, o es el principio de esta técnica de ultravioleta visible, es que debo hacer reaccionar el aminoácido con una solución conocida como ninidrina. Así se llama esta solución. ¿Esto para qué? Esta es la molécula de ninidrina y este es el aminoácido que quiero determinar, que es el aminoácido prolina. Cuando hacemos esta reacción, se genera un complejo en el que se une el aminoácido con la ninidrina y es un complejo color púrpura que absorbe la radiación ultravioleta en una región muy específica. En 517 nanómetros es donde se absorbe la radiación ultravioleta
básicamente para ese complejo formado. Entonces, esto nos asegura que al adicionar la ninhidrina, vamos a tener una absorbancia en la muestra y esta absorbancia va a ser detectada por el equipo. Entonces, lo que hacemos a nivel de laboratorio, y aquí solo me permito dar como unos datos muy breves, porque este es un procedimiento que fue tomado de uno de los textos de la unidad 3. Aquí lo que hacemos como esquema o proceso es tomar 0,5 mililitros de la muestra de jugo de frutas diluida, la introducimos en un tubito de ensayo, le añadimos ácido fórmico, dado que pues esta lectura debe hacerse en medio ácido, y adicionamos 1 mililitro de la famosa solución de ninhidrina. Cerramos el tubo de ensayo, lo introducimos en un baño de agua hirviendo durante unos 15 minutos y podemos hacer la lectura en el equipo. Pero antes de hacer la lectura en el equipo para saber la concentración de ese aminoácido, como mencionaba previamente, pues hay que hacer una curva de calibración. Y para ello, pues lo que hacemos es preparar soluciones con concentraciones conocidas a partir del aminoácido prolina, concentraciones que van del 5 a 30 miligramos sobre litro o partes por millón. Procedemos de la misma manera, cada una de las muestras patrón, les adicionamos el ácido fórmico, la solución de ninhidrina, cerramos herméticamente y pues introducimos en un baño de agua hirviendo. O sea, el mismo tratamiento que hacemos a la muestra de alimento, lo vamos a hacer a esas soluciones patrón para poder determinar pues la curva de calibración. Entonces, aquí de pronto un llamado es que cuando ustedes desarrollen el procedimiento o consulten acerca del procedimiento, incluyan también el tratamiento de la muestra, porque luego ustedes colocan el paso a paso de cómo hacer la determinación de una muestra en un equipo, por ejemplo, absorción atómica, pero nunca en el procedimiento se vio el tratamiento de la muestra, no supimos con qué alimento trabajaron, qué se le adicionó al alimento, se calcinó, se preparó una disolución, nunca supimos qué pasó con el alimento. Y la idea con el procedimiento es que es como si tuviéramos un diagrama de flujo, lo podríamos llevar al laboratorio, desarrollarlo. Entonces quiere decir que el procedimiento que ustedes consultan nos debería permitir pues analizar las muestras en el laboratorio bajo la técnica que ustedes escogieron. Entonces la recomendación es que traten en lo posible de ser lo más detallados. Entonces, bueno, pues ya lo último que se hace con estas muestras o con estos patrones es medir la absorbancia a 517 nanómetros, que es la longitud de onda en la cual se puede detectar el complejo formado con inhidrina. Y bueno, pues se realiza la curva de calibración, la cual pues va a tener una ecuación de la recta que se puede generar mediante Excel y con esa ecuación de la recta, recordemos que el eje Y está conformado por la absorbancia, el eje X está conformado por la concentración, M es la pendiente de la recta y B es el intercepto, que es el punto donde la recta pasa por el eje Y. Es el punto de corte con el eje Y. Ese es el intercepto. Entonces, si nosotros a través de la ecuación de la recta conocemos la pendiente y el intercepto, que generalmente se conoce cuando hay una recta, pues teniendo como incógnitas y y x, si a nosotros nos dan, por ejemplo, la concentración de una muestra, pues reemplazando en la fórmula podríamos determinar la absorbancia. A ver, les comparto un ejemplo. Supongamos que ya contamos con esta ecuación de la recta a partir pues de este procedimiento. Ya tenemos la concentración de las muestras, ya tenemos la absorbancia, entonces podemos utilizar esta ecuación de la recta. Entonces, si yo tengo una muestra de alimento donde sé que hay el aminoácido prolina y hacemos la lectura en el equipo y encontramos que la absorbancia es de 0,41, pues esa absorbancia nosotros la podemos reemplazar. ¿Y cómo la podemos reemplazar? Recordemos que Y sería la absorbancia. Entonces, reemplazamos este valor de Y por 0,41, como aparece aquí. Se conoce el valor de la pendiente, por cuanto ya tenemos la ecuación de la recta, y se conoce el valor del intercepto. Lo único que debemos hacer en este caso, pues, es despejar X. Despejamos X, este que está sumando pasa al otro lado a restar, este que está multiplicando
pasa a dividir y de esa manera podemos hallar X, que sería la concentración de mi muestra en donde está contenido el analito. En este caso sería 21,59 miligramos de prolina sobre litro. Ese sería el resultado. Esa es una manera de, por ejemplo, hallar un analito en una muestra de alimento. Esto que les estoy compartiendo aquí corresponde a las relaciones matemáticas que me permiten determinar la concentración del analito mediante la técnica que he escogido, que es otra de las etapas de esta actividad. Es la etapa 4. Ustedes ya que consultan el procedimiento, diseñan un esquema para analizar la muestra de acuerdo con la técnica que escogieron, pues lo que hacen es generar las relaciones matemáticas que usualmente allí en la literatura donde ustedes hayan consultado el método, esas relaciones matemáticas van a aparecer, les plantean una cantidad de analito y a partir de esa cantidad, pues ustedes con las ecuaciones matemáticas pueden determinar la concentración o lo que nos genere el equipo. Entonces, este es un ejemplo que se podría adaptar a cualquiera de sus desarrollos si escogieron, por ejemplo, V visible. Esto pues como a manera de ejemplo. Listo, chicos. Eso con respecto a espectrofotometría V visible. ¿Listo? Bueno, yo ahorita les voy a explicar un poco más brevemente sobre la técnica de potenciometría y cromatografía. Primero vamos a hablar rápidamente de la espectrometría infrarroja. Buenas noches, Aura. Muchas gracias por conectarte. Bueno, me gustaría saber si de aquí algún estudiante eligió esta técnica de espectrometría infrarroja. No sé si alguien la habrá elegido. La espectrometría infrarroja me permite detectar mediante pues, espectros que nos genera el equipo, moléculas como por ejemplo carbohidratos. Por ejemplo, en el café yo puedo analizar cafeína por espectrometría infrarroja. También los ácidos, ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido acético presente en los alimentos, en los jugos, también es posible determinarlo por espectrometría infrarroja. Entonces, realmente, pues esta técnica es muy versátil y permite la detección de muchos analitos en alimentos. Y pues bueno, también esta técnica se basa en el principio del espectro de infrarrojo. Tiene una región muy específica, que es la región que va de 700 en adelante, ¿sí? Aproximadamente 2.500 nanómetros, va de 700 a 2.500. Y pues allí se enmarcan la mayoría de las aplicaciones en el análisis de alimentos. Y bueno, esta técnica es muy importante porque se basa en el hecho de que muchas moléculas en el campo de los alimentos absorben la luz en la región infrarroja del espectro electromagnético. Y bueno, pues básicamente el principio les voy a mostrar de esta técnica es que cuando la radiación infrarroja incide en la muestra, ¿sí? Cuando la muestra tiene contacto con la radiación incidente, va a generar pues una diferencia de estados energéticos. Vamos a tener aquí unos estados energéticos dentro de la muestra, dentro de la molécula que se quiere analizar, y el hecho de que se incida en la radiación infrarroja va a hacer que se generen unos movimientos vibratorios dentro de la molécula. Y esos movimientos vibratorios van a ser de dos tipos, o sea, incide la radiación infrarroja sobre la muestra y las moléculas selectivamente van a generar una serie de movimientos. Esos movimientos pueden ser de estiramiento, como estos que aparecen aquí en estas primeras dos imágenes. Los movimientos de estiramiento, estos son ejemplos de moléculas en esferas y bastones, así se les llaman a estos modelos. Entonces aquí, por ejemplo, los movimientos de estiramiento lo que hacen es alargar los enlaces, alargar o acortar las longitudes de enlace. Ahorita vamos a ver un ejemplo un poquito más dinámico para que ustedes vean cómo son esos movimientos. Estiramiento, alargamiento o reducción de la longitud de enlace. Eso es lo que ocurre en los movimientos de estiramiento. Y tenemos movimientos de flexión como estos que se encuentran aquí, estos cuatro que tenemos. Cuando incide la radiación infrarroja, también se pueden generar movimientos de flexión que básicamente son un cambio en el ángulo de enlace. Los
átomos y los enlaces pueden ir de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, pueden tener movimientos en diferentes dimensiones, alterando el ángulo de enlace. Aquí ya no se altera la distancia del enlace, sino el ángulo que está presente allí. Esto lo permiten los movimientos de flexión y son esos movimientos vibratorios, bien sea de estiramiento o de flexión, los que son detectados por el equipo de infrarrojo. ¿Listo? Yo por aquí estoy leyendo un comentario de Jessica. Dices que estás trabajando plomo en hortalizas y elegiste ultravioleta visible. Bueno, Jessica, no, realmente no. Yo te recomendaría revisar otra técnica a menos de que en las hortalizas trabajes algún otro analito, algún compuesto orgánico que quieras analizar en ese analito, en las hortalizas. Si ya has trabajado y conoces un poco la dinámica con las hortalizas, seguramente podrás encontrar que en esas hortalizas pues también pueden haber algunos aminoácidos que podrían adaptarse muy bien a esta técnica que te estoy mostrando el día de hoy. No necesariamente el plomo, si tú lo deseas. Esa podría ser una opción. O ya si quieres trabajar plomo, pues la recomendación es que elijas técnicas como la absorción atómica, no molecular. Recuerda que la ultravioleta visible es una absorción de tipo molecular y como tú quieres determinar solo un elemento, pues la absorción atómica para ese metal en específico sería una buena opción. Y bueno, el espectro infrarrojo funciona de forma muy similar que el ultravioleta visible. Vamos a tener pues básicamente nuestra muestra también allí colocada. Bueno, ahí vamos a tener un dispositivo diferente, ya no va a ser una celda. Vamos a tener la radiación infrarroja incidente, la cual pues va a pasar a través de un espejo, un dispersor de haz de luz, que va a generar una radiación específica para esa sección del infrarrojo. Esa radiación infrarroja pasa a través de la muestra y se empiezan a generar esos movimientos vibratorios que pueden ser de estiramiento o de flexión en las moléculas, que al final van a ser detectados por el equipo. Entonces les voy a mostrar qué es lo que el equipo nos genera cuando absorbe la muestra de esa radiación infrarroja. Aquí, por ejemplo, tenemos unas moléculas de agua, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, estas moléculas están generando un alargamiento, acortamiento de los enlaces. Estos se conocen como movimientos de estiramiento. Cuando el enlace se alarga, se acorta, se alarga, se acorta. Y estos movimientos, estos estiramientos, pues van a generar unas señales muy específicas en estos espectros. Este básicamente es el resultado que nos genera el equipo, un espectro pues a una longitud de onda específica de la sección del infrarrojo y estas señales características van a ser específicas para esos movimientos de tensión o de flexión de las moléculas. A ver, yo les comparto aquí nuevamente, tenemos las vibraciones de tensión y vibraciones de flexión. Recuerden, las de tensión implican alargamiento o acortamiento de enlaces, que en este caso serían pues las de tensión, y las de flexión implican un cambio en el ángulo de enlace. Los enlaces se pueden acercar, como en este caso, este que ustedes ven aquí, por ejemplo, es una vibración de flexión. Esta es una vibración de flexión. Les comparto un videito muy cortico, dura 2 minutos, para que ustedes vean un poquito ya de forma más dinámica lo que les estoy tratando de decir. Bueno, aquí sí agradezco que ustedes me puedan confirmar si ven el video. Permítanme un segundito. Vamos a ver, vamos a ver. Les agradezco si ustedes me confirman si escuchan el video. En este vídeo vamos a interpretar. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Permítanme, vamos a ampliar un poquito más la pantalla, a ver si así. Veamos. Las diferentes bandas que aparecen en el espectro de infrarrojo del agua. El agua presenta 3 modos vibracionales. El modo de tensión simétrica, el modo de tensión asimétrica y el modo de flexión.
El modo de tensión asimétrica aparece sobre 3.796 centímetros a la -1 y es una vibración que podemos ver en el modelo molecular. La vibración de tensión supone variación en las distancias de enlace sin cambiar los ángulos de enlace. Al ser tensión asimétrica, los átomos se alejan y se acercan al oxígeno alternativamente. Mientras uno se aleja, el otro se acerca. Después tenemos la vibración de tensión simétrica, que se sitúa un poco por debajo a 3.690 centímetros a la -1 y supone es una vibración en la que los átomos se alejan y acercan del oxígeno, los átomos de hidrógeno, pero los dos se acercan al mismo tiempo y se alejan al mismo tiempo. Se denomina este tipo de vibración de tensión simétrica. Y por último, el tercer modo vibracional que presenta la molécula de agua es la vibración de flexión. La vibración de flexión aparece a 1551 centímetros a la -1 y en ella se modifican los ángulos de enlace entre los hidrógenos. Bueno, digamos que básicamente esa es la explicación de por qué el espectro de infrarrojo nos genera estas señales muy finas, ya ustedes vieron, son señales, este es un espectro muy limpio, la verdad, muy limpio respecto a las señales, porque infrarrojo siempre genera una cantidad importante de señales, pero cada una de estas representa un tipo de movimiento específico que se genera dentro de la molécula. Bueno, les comento por qué nos permite analizar una amplia cantidad de moléculas en el rango, en el ámbito de los alimentos. Les muestro aquí pues tenemos aquí una explicación de ese espectro infrarrojo que se genera en el equipo. Nosotros vamos a tener en el espectro pues una longitud de onda, ¿no? Y esa longitud de onda puede ir de los 4.000 centímetros a la -1, pues hasta valores menores. Entonces, por ejemplo, en la molécula de la cafeína. En la molécula de la cafeína, si nosotros la analizamos por esta técnica en una muestra, bien sea de una bebida como el café, pero pues también ustedes saben, el té también tiene cafeína, también tenemos algunos productos energizantes o algunas bebidas, por ejemplo, Vive 100, Speedmax, todas estas tienden a tener una concentración de cafeína. Si esas muestras se analizaran a través de este equipo, nosotros tendríamos en ese espectro de infrarrojo como resultado señales muy específicas dependiendo los enlaces que estén presentes en esta molécula. Por ejemplo, pues bueno, seguramente ustedes ya llevarían el curso de química orgánica. Nosotros en esta molécula tenemos grupos carbonilo, que son carbono, doble enlace, oxígeno. Estos son los grupos carbonilo. Entonces, esperaríamos que aquí, en esta región donde tenemos el grupo carbonilo, tuviéramos señales en la región de 1800 a 1500 centímetros a la -1. En esta región deberíamos ver algún pico característico del movimiento de este enlace, bien sea de tensión o de flexión, eso depende pues como de la estructura de la molécula. Por ejemplo, un enlace más. Tenemos enlaces aquí, carbono, nitrógeno doble enlace, bueno, por ejemplo, carbono, nitrógeno, nitrógeno. Si ustedes observan aquí, muy probablemente en ese espectro vayamos a tener señales específicas en la región de 2300 a 2100, que son características de este tipo de enlaces. Entonces, realmente a lo que vamos con esta técnica es que moléculas complejas como estas, que son moléculas orgánicas, pueden ser determinadas por este tipo de técnicas, porque ya se conocen los enlaces específicos y las señales esperadas en determinadas regiones del espectro. Entonces, ¿cómo se hace el análisis a través de infrarrojo? Realmente el análisis a través de infrarrojo es muy sencillo. No sé si a ustedes se les hace familiar este alimento, parece pues como una papa frita. No sé si ustedes logran ver aquí cómo se analiza mediante esta técnica una fritura.
Ese es un ejemplo. Si nosotros quisiéramos determinar la cantidad o más específicamente el aceite, el tipo de aceite que está allí presente en una papa frita de un producto empaquetado, podemos utilizar este tipo de técnicas. ¿Qué hacemos a nivel procedimental? Bueno, para poder obtener un espectro de infrarrojo del aceite que está presente en la superficie de esta papa frita de paquete, se necesita contar con al menos 30 miligramos de muestra. Es una cantidad muy pequeñita la que va a leer el equipo. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es colocar cuidadosamente el producto o el alimento aquí en este equipo, que es un equipo de reflectancia total atenuada y que está conectado al equipo de infrarrojo. Entonces, lo primero que hacemos es colocar allí la papa frita como tal y esta pues debe tener contacto con la superficie de este equipo, que es esta superficie que vemos acá. Si ustedes se dan cuenta, la papa pues tiene ese contacto con la superficie. Presionamos el equipo de reflectancia total atenuada de tal manera que en el centro del equipo quedemos con una muestra, una gotita de aceite de la que está presente en la papa frita. Nos quedamos con esa muestra de aceite aquí sobre el cristal de nuestro equipo y esa gota de aceite es la que vamos a analizar mediante la técnica de infrarrojo. Nuevamente les indico, este equipo pues tiene una conexión directa al equipo de infrarrojo que va a analizar esta gota de aceite que está allí. Entonces, aquí indicamos en el procedimiento, debe haber un contacto muy sutil con el cristal del accesorio para que no se vaya a dañar. De esta manera aseguramos que se forme una capa delgada de aceite y esa capa queda adherida a la superficie del cristal, se retira la fritura, se lleva a cabo la obtención del espectro de aceite adherido al cristal y podemos identificar y caracterizar los picos de absorción provenientes de esos aceites que están presentes en la fritura. Entonces, ¿qué es lo que nos genera el equipo básicamente? El equipo, recordemos que vamos de la región de 4.000 centímetros a la -1, incluso hasta 0, nos va a generar unas señales muy específicas como estas que tenemos aquí, que son características de los lípidos, y ya está identificado en la literatura qué tipo de lípidos o grasas son las que contienen estos aceites. Entonces, adicionalmente el espectro, que ya no es tan limpio como los que hemos visto antes, pues nos va a generar más señales atribuidas a los carbohidratos, a esos azúcares que podrían estar presentes en esa papa frita. Entonces vamos a tener aquí pues nuestras señalitas de carbohidratos. Pero es una técnica bastante útil y eficiente para poder determinar el tipo de señales que están presentes en esos aceites. Entonces, pues ese puede ser un ejemplo para los que estén analizando moléculas orgánicas en sus alimentos. ¿Listo? Entonces, bueno chicos, pues tenemos ahí dos técnicas importantes de las cuales ustedes pueden hacer uso. Incluso pueden utilizar esta webconferencia como insumo si lo desean. No les estoy diciendo copien el método tal cual como está allí, porque bueno, pues no se trata de eso, pero sí pueden adaptar estos métodos a algún analito en particular, porque realmente si se quiere analizar un aceite, pues en infrarrojo esa será la metodología. Si se quiere analizar una proteína en UV visible, pues será esa la metodología que les acabo de compartir. Para aquellos que escogieron espectrometría por absorción atómica, aquí no me voy a detener mucho en estos métodos, pero quisiera más bien como enfocarme en qué se puede detectar con cada una de estas metodologías. La espectrometría de absorción atómica es específica para determinar concentración de metales en muestras ambientales, agua, suelo, aire, alimentos, que son pues las que estamos trabajando, muestras minerales, productos químicos, aleaciones y fundiciones. Cuéntenme de aquí quiénes están analizando metales pesados. De pronto creo que ya hay algunos que me han mencionado, Vicente y creo que Luis Eduardo, que van a trabajar absorción atómica.
Sí, es una metodología pues bastante interesante, en la cual pues la muestra que en su forma líquida pues va a pasar a través de un nebulizador dentro del equipo de absorción atómica, va a tener un contacto con una chispa o llama. Para ello pues es necesario calentar la muestra hasta una alta temperatura. Se excitan los electrones al interior de la muestra y esa excitación pues genera una emisión de luz, una radiación transmitida que va a ser pues analizada por un monocromador, y esto pasa a un detector que me va a permitir determinar la concentración de ese metal en específico que yo esté analizando. Para ello pues se debe configurar el equipo para la determinación de concentración de ese metal. Entonces también pues vamos a tener un espectro que va a ser pues, un espectro de absorción atómica específico para metales pesados, por ejemplo. Em, Listo, tú me estás diciendo, no sé, para cadmio en espinaca. Bueno, el cadmio, por ejemplo, es un metal pesado. El cadmio puede ser determinado por absorción atómica. De hecho, Karina, en la literatura tenemos una buena cantidad de información de detección de metales pesados en hortalizas, en vegetales, bueno, en general, que te pueden servir. Es una muy buena elección que hayas tomado absorción atómica. Si quieres igual, Karina, por cualquier razón, si tú y tu grupo no encuentran información suficiente, me pueden escribir y con mucho gusto, pues yo podría orientarles un poquito en esa búsqueda, de pronto compartiéndoles un par de artículos que les puedan servir. Igualmente para ti, Carol, si lo que vas a trabajar son, por ejemplo, plomo en carne, yo te recomiendo absorción atómica. O lo que te decía previamente, Carol, si tú quisieras determinar, por ejemplo, algún tipo o alguna proteína en específico de la carne, el tratamiento por UV visible te serviría o te sería de bastante utilidad si quisieras determinar alguna proteína o algún compuesto orgánico en la carne. ¿Listo? Mediante absorción atómica también, por ejemplo, se pueden determinar nitritos en las carnes, esa es otra opción. Listo, Karina. Entonces tenemos ahí varias opciones. Claro, cada elección es muy específica, ¿no? Pues no podemos abordar pues como todas las técnicas en una sola clase, pero yo les comparto algunas ideas o rutas orientadoras para que pues ustedes puedan hacer su elección. Por ejemplo, si alguien está determinando ácidos, ejemplo, ácido cítrico en una bebida, en un vino, en un jugo, la potenciometría es una técnica también ampliamente utilizada para ello. Ustedes se van a dar cuenta en el laboratorio que mediante potenciometría se hacen mediciones de pH, utilizando bien sea un potenciómetro, que es este instrumento que ustedes ven aquí a la izquierda, o un medidor de pH que cumple la misma función, que nos va a permitir, pues sí, determinar el potencial de hidrógeno, el nivel de acidez y basicidad de la muestra. Pero ya propiamente con la potenciometría lo que nosotros hacemos es conectar este potenciómetro a nuestra muestra, que contiene el analito, que va a estar pues contenida en un vasito. Ahí va a estar nuestra muestra de analito que está presente en el alimento. Se conecta el potenciómetro y si lo que queremos analizar es un ácido, como por ejemplo el ácido cítrico, un ejemplo son los vinos, la idea sería ir adicionando a través de una bureta una sustancia básica para poder tener una reacción de neutralización. Adicionamos la base, conocida como agente titulante, sobre el analito, que sería el ácido cítrico, y vamos a tener un cambio importante en el pH cuando la reacción haya llegado a su fin, es decir, cuando el titulante haya reaccionado con el analito. Generalmente este tipo de potenciometrías lo que me generan son gráficas de este estilo, donde tenemos el pH en el eje X, el volumen en el eje Y, perdón, el pH en el eje Y y el volumen en el eje X. Entonces, el volumen que tenemos aquí en el eje X es el volumen de hidróxido de sodio que vamos adicionando con la bureta. Claro, conforme inicia la titulación o potenciometría, pues vamos a tener un aumento en el volumen, porque es el que se va adicionando hidróxido de sodio. Al adicionar hidróxido de sodio se esperaría que, como el pH ácido usualmente es bajo, a medida que adicionamos hidróxido, el pH va aumentando. Entonces vamos a ver de repente un movimiento
abrupto, un movimiento importante de ese pH, un aumento significativo que me va a determinar el punto de equivalencia, es decir, el punto en donde se logra la neutralización de esa reacción. Y este punto de equivalencia, pues es muy importante porque me permite determinar el grado de acidez de esa sustancia, que es lo que se quiere con este tipo de técnicas, poder determinar la acidez y por tanto la concentración de ácido cítrico en muestras alimenticias. Para eso se usa la potenciometría. Y bueno, pues tenemos estas dos últimas técnicas. No sé si alguno de ustedes haya de pronto elegido cromatografía. No sé si tenemos allí algún grupo que haya elegido cromatografía. Les explico para qué se utiliza la cromatografía. Em, pues la cromatografía básicamente tiene un mismo principio, busca la separación de sustancias mediante dos componentes principales, que es una fase móvil, una fase estacionaria. La fase estacionaria está aquí representada en gris, que sería una superficie sobre la cual se va a adherir el analito. Si ustedes observan, aquí tenemos una muestra que tiene muchos analitos, muchos analitos de diferentes tipos. Y la fase móvil lo que me va a permitir es el arrastre de la muestra a través de la fase estacionaria. La fase móvil, que generalmente es un disolvente que tiene una polaridad específica afín al analito, va a permitir el arrastre de la muestra a través de la fase estacionaria y va a permitir de forma selectiva su separación. Entonces vamos a tener uno de los analitos presentes en la muestra en una zona de la fase estacionaria específica, otra muestra separada aquí y otra muestra separada acá. Por eso se llama una técnica de separación, la cromatografía, porque me permite obtener los diferentes componentes a través de esa fase estacionaria utilizando una fase móvil. Y en términos generales, lo que voy a ver en el equipo son unos picos característicos de la concentración de cada una de esas especies en mi muestra. Listo, entonces, pues bueno, aquí ya para ir cerrando, porque con esto finalizamos la parte de las técnicas cromatográficas, bueno, las técnicas instrumentales o de separación. En la cromatografía de gases, y ojo con esto, si ustedes tienen, por ejemplo, o están analizando compuestos volátiles o semivolátiles como analitos, supongamos, no sé, están analizando ácido fórmico en alguna sustancia alimenticia en particular, la presencia de ácido fórmico se podría analizar mediante esta cromatografía de gases. También algunos compuestos orgánicos, por ejemplo la cúrcuma pues que es también una sustancia empleada ampliamente en alimentos, también se podría analizar por este tipo de técnicas. Tenemos compuestos orgánicos que pueden ser analizados por cromatografía de gases y esta cromatografía pues me permite separar y analizar estos compuestos en su forma gaseosa, generando pues un cromatograma, así se llama. Y ya pues tenemos la cromatografía de líquidos, pues que en este caso lo que analizamos, la muestra pues está fundamentalmente líquida. Lo mismo, el mismo principio, tenemos una fase móvil y una fase estacionaria que me permite separar la muestra en sus componentes y analizarlas mediante un detector. Entonces, bueno, pues esta técnica también me permite identificar, cuantificar, separar y purificar analitos en las mezclas de alimentos. Estas técnicas también nos podrían servir si ustedes llegan a encontrar información al respecto. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y recuerden que esa información la consolidamos en la tabla 3, donde ustedes colocan pues el procedimiento de análisis de la muestra. Yo les compartí ya algunos ejemplos cuando hablé de la técnica UV visible e infrarrojo. Y a partir de esos procedimientos, pues ustedes diseñan un esquema. Recuerden que un esquema es un diagrama, un mapa de procesos, como ustedes lo quieran llamar, que me permita tener un paso a paso a desarrollar en el laboratorio si yo quisiera, pues, analizar ese analito mediante la técnica que ustedes han escogido. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tenemos una ponderación específica. Las relaciones matemáticas, también hablamos de ello durante la explicación de UV